Cuando el Tercer Reich colapsó, el cuerpo de la mujer alemana se convirtió en el nuevo campo de batalla. Ya no eran soldados los que caían, eran civiles, madres, niñas, ancianas. La guerra no terminó en 1945 para ellas. Empezaba una violencia diferente, sin uniformes, sin frentes, sin protección. Durante la posguerra, las potencias aliadas construyeron una narrativa de liberación moral que no admitía fisuras. Los crímenes sexuales cometidos por sus propias tropas fueron silenciados, minimizados o destruidos en los archivos. La memoria de las víctimas quedó enterrada bajo convenios diplomáticos, intereses estratégicos y miedo a romper el mito de los libertadores. ¿Por qué los vencedores usaron el cuerpo femenino como instrumento de castigo? ¿Qué sabían los altos mandos y qué decidieron silenciar? ¿Y hasta qué punto llegaron las torturas a mujeres alemanas por los aliados? El Ejército Rojo. En Alemania, violencia como venganza. Enero de 1945. Las tropas soviéticas cruzan la frontera alemana con una orden no escrita. Hacer pagar a los alemanes por cada aldea quemada, cada mujer violada, cada niño asesinado en territorio soviético. Lo que siguió no fueron actos aislados de soldados descontrolados, sino una campaña organizada de terror sexual que afectaría a 2 millones de mujeres alemanas. La propaganda soviética había martillado durante meses un mensaje claro en las mentes de sus soldados. Ilya Ehrenburg, el periodista más leído del frente, escribía: «Los alemanes no son seres humanos. Si has matado a un alemán, mata a otro. No hay nada más divertido para nosotros que los cadáveres alemanes». Pero sus artículos iban más allá del combate. Instaba específicamente a quebrar el orgullo de la mujer alemana como forma de victoria total. Los soldados del Ejército Rojo habían visto sus hogares destruidos, sus familias masacradas. Habían atravesado miles de kilómetros de territorio devastado donde cada pueblo contaba la misma historia de horror nazi. Ahora pisaban suelo alemán con sed de revancha y las mujeres alemanas se convertirían en el objeto de esa venganza. El primer caso documentado ocurrió en Nemmersdorf, Prusia Oriental. Las tropas soviéticas entraron al pueblo el 21 de octubre de 1944. Cuando los alemanes lo reconquistaron temporalmente días después, encontraron una escena que helaba la sangre. Mujeres clavadas desnudas a las puertas de graneros, niñas violadas y asesinadas, ancianas mutiladas sexualmente. Los cuerpos mostraban signos de tortura sexual extrema antes de la muerte. Esta escena se repetiría miles de veces a medida que el Ejército Rojo avanzaba. Pero había algo único en la violencia soviética. Era colectiva, ritualizada y contaba con aprobación tácita del comando militar. Stalin mismo expresó su filosofía al respecto cuando le informaron sobre las violaciones masivas. Hay que comprender al soldado que ha atravesado miles de kilómetros entre sangre y muerte y quiere divertirse con una mujer. En Königsberg, los soldados organizaron concursos para ver quién podía violar más mujeres en una noche. En Breslavia establecieron burdeles forzados donde las mujeres alemanas eran retenidas como esclavas sexuales para batallones enteros. En Berlín, la violación se convirtió en espectáculo público. Soldados violaban mujeres en las calles mientras otros hacían cola esperando su turno. Los números revelan la magnitud del horror. En Berlín, al menos 100.000 mujeres fueron violadas durante la batalla final. Muchas fueron agredidas entre 15 y 70 veces por diferentes soldados. Los hospitales reportaron que el 90% de las mujeres berlinesas habían contraído enfermedades venéreas para agosto de 1945. Miles murieron por hemorragias internas, infecciones o suicidio. Los métodos de violación soviéticos siguieron patrones consistentes que sugerían organización más que caos. Los soldados registraban sistemáticamente cada edificio, separaban a los hombres de las mujeres y luego procedían a violaciones grupales que podían durar horas. No respetaban edad. Documentos médicos registran víctimas desde niñas de 8 años hasta ancianas de 84. Ana, una berlinesa de 22 años, sobrevivió para contar su historia décadas después. Llegaron 12 soldados. Me violaron por turnos durante toda la noche. Cuando terminaba uno, comenzaba el siguiente. Me decían que era el precio por Hitler. Al amanecer ya no podía caminar. Me dejaron sangrando en el sótano con mi bebé llorando al lado. El sadismo alcanzó niveles inimaginables.
En pueblos de Silesia, soldados empalaron mujeres embarazadas y clavaron bebés vivos a las puertas de iglesias. En Pomerania, organizaron violaciones públicas en plazas de pueblos, obligando a familias enteras a presenciar los abusos. Los que intentaban intervenir eran ejecutados inmediatamente. Los oficiales soviéticos no solo toleraron, sino que participaron activamente. El general Fyodor Tolbukin permitió que sus tropas se divirtieran durante 3 días en cada ciudad capturada. El mariscal Georgy Zhukov estableció que las quejas civiles sobre violaciones serían ignoradas sistemáticamente. La violación había recibido sanción oficial. Las mujeres alemanas desarrollaron estrategias desesperadas de supervivencia. Se cortaban el pelo, se vestían como ancianas, se escondían en sótanos durante semanas. Muchas se suicidaron antes que enfrentar la violación. En Demmin, 900 personas se suicidaron colectivamente cuando llegó el Ejército Rojo. Madres envenenaron a sus hijas y luego se mataron ellas mismas. Pero quizás lo más revelador fue la actitud de los propios soldados. En entrevistas posteriores, veteranos soviéticos hablaron abiertamente sobre las violaciones como si fueran algo natural. «Habíamos estado 4 años sin mujeres», explicó un ex sargento. «Los alemanes habían matado a nuestras esposas. Era justo que tomáramos a las suyas». Una telefonista del Ejército Rojo expresó años después: «Queríamos ver a los alemanes humillados como nos habían humillado a nosotros. Ver llorar a sus mujeres nos daba satisfacción. Era nuestra venganza». Esta mentalidad no era individual, era institucional, promovida desde arriba y celebrada en las filas. El sistema médico soviético documentó meticulosamente las consecuencias de estas violaciones, pero los reportes fueron clasificados inmediatamente. Epidemias de sífilis y gonorrea se extendieron tanto entre soldados como entre víctimas alemanas. Miles de mujeres quedaron estériles. Otras desarrollaron trastornos psicológicos severos que las incapacitaron permanentemente. Los niños nacidos de estas violaciones, conocidos como niños rusos, crecieron sin identidad paterna y frecuentemente rechazados por sus propias madres traumatizadas. Se estima que al menos 150.000 niños nacieron como resultado directo de violaciones por tropas soviéticas, creando una generación marcada por la violencia sexual de la guerra. Lo más perturbador del caso soviético no fueron los números, sino la sistematización. La violación no era descontrol militar, sino política de Estado no oficial. Era venganza institucionalizada, humillación nacional deliberada, guerra psicológica llevada hasta sus últimas consecuencias. El Ejército Rojo había convertido el cuerpo femenino alemán en campo de batalla final de la Segunda Guerra Mundial. Gummies franceses, el ritual silenciado de la guerra. Mayo de 1945. Mientras el mundo celebraba la victoria aliada en los valles de Baden-Württemberg, se desarrollaba una tragedia que Francia haría todo lo posible por borrar de la historia. Las tropas coloniales francesas, especialmente los temidos Gummies marroquíes, perpetraron atrocidades que rivalizaron en brutalidad con las peores cometidas por cualquier ejército en la guerra. Sin embargo, a diferencia de otros crímenes aliados, estos permanecerían ocultos durante décadas. Los Gummies llegaban a Alemania con una reputación que helaba la sangre. En Italia, tras la batalla de Montecassino, habían violado sistemáticamente entre 2.000 y 7.000 mujeres italianas, en lo que se conoció como Le Maroquinate. El alto mando francés conocía perfectamente estos antecedentes, pero decidió desplegar estas tropas en territorio alemán sin restricciones especiales. La efectividad militar importaba más que la protección civil. El general Jean Delattre de Tassigny recibió el primer informe sobre violaciones masivas el 8 de abril de 1945, apenas días después del cruce del Rin. El reporte, enviado desde Freudenstadt, describía una orgía de violencia que había dejado decenas de mujeres muertas y cientos violadas. La respuesta de Delattre fue reveladora. Archivó el documento y trasladó las tropas implicadas a otra zona. Los métodos empleados por las tropas coloniales francesas diferían significativamente de otros ejércitos. Mientras los soviéticos violaban por venganza y los estadounidenses por oportunismo, los Gummies convertían la violación en ritual de guerra total. Torturaban a las víctimas durante horas, las mutilaban sexualmente y frecuentemente las asesinaban de formas especialmente crueles. En Pforzheim, los Gummies establecieron lo que los documentos alemanes denominaron campos de violación.
Capturaban mujeres de toda la región, las concentraban en edificios abandonados y las sometían a abusos colectivos durante días o semanas. Las que sobrevivían eran liberadas como advertencia para otras mujeres, mientras que muchas simplemente desaparecían. Marie Kessler, de 19 años, fue capturada en una redada nocturna en Karlsruhe. Décadas después relataría: «Me llevaron con otras 12 mujeres a una fábrica abandonada. Durante 5 días, grupos de soldados nos violaron continuamente. No nos daban comida ni agua. Cuando terminaban con una mujer, la golpeaban hasta dejarla inconsciente. 4 mujeres murieron allí. Yo fingí estar muerta para que me dejaran en paz». Los archivos médicos alemanes de la región revelan detalles espeluznantes sobre los métodos de tortura empleados. Las víctimas llegaban a hospitales con lesiones que los médicos apenas podían describir. Objetos introducidos en los genitales, senos amputados, órganos reproductivos mutilados. Un informe médico de Baden-Baden registra: las lesiones observadas sugieren sadismo extremo y premeditado, muy superior a lo observado con tropas de otras nacionalidades. La respuesta institucional francesa fue un masterclass de encubrimiento. Cuando llegaban quejas civiles alemanas, eran inmediatamente reclasificadas como problemas menores de disciplina. Los médicos militares franceses recibieron órdenes de no documentar casos de enfermedades venéreas que pudieran sugerir violaciones. Los capellanes que reportaron abusos fueron transferidos o amenazados con cortes marciales. El coronel Pierre Mesmer, más tarde primer ministro de Francia, supervisó personalmente la destrucción de documentos comprometedores. En un memorándum interno de 1946 escribió: «La reputación de Francia como potencia civilizadora no puede ser manchada por alegaciones sobre la conducta de tropas coloniales. Estos documentos no deben existir». Miles de reportes, testimonios y evidencias médicas fueron quemados o trasladados a archivos inaccesibles. La conspiración de silencio incluyó también a autoridades alemanas. El nuevo gobierno de Konrad Adenauer, desesperado por reintegrarse en la comunidad occidental, evitó cualquier denuncia que pudiera complicar las relaciones con Francia. Las víctimas fueron doblemente traicionadas, primero por sus agresores, luego por sus propios líderes políticos. Los testimonios supervivientes revelan patrones de violencia únicos. Los Goumiers seleccionaban específicamente vírgenes y mujeres embarazadas para torturas especiales. Desarrollaron rituales de violación que incluían mutilación ceremonial y asesinatos ritualizados. En algunos pueblos, violaron a mujeres frente a crucifijos en iglesias como profanación deliberada de símbolos cristianos. Elisabeth Weber, violada en Rastatt a los 16 años, recordaba: «No solo me violaron, me cortaron el cabello, me marcaron la cara con navajas y me obligaron a blasfemar mientras me torturaban. Me dijeron que querían que recordara para siempre que había sido poseída por África. El odio en sus ojos era diferente. No era lujuria, era ritual». Las cifras exactas permanecen disputadas debido al encubrimiento, pero estimados conservadores sugieren que al menos 15.000 mujeres alemanas fueron violadas por tropas coloniales francesas. Las tasas de mortalidad fueron significativamente más altas que con otros ejércitos. Aproximadamente 20% de las víctimas murieron por lesiones, infecciones o suicidio posterior. El silencio francés sobre estos crímenes se mantuvo durante décadas. En memorias militares, celebraciones de veteranos y libros de historia oficial, las tropas coloniales aparecen exclusivamente como liberadores heroicos. Los archivos del Ministerio de Defensa francés sobre la conducta de estas tropas permanecen clasificados hasta hoy, y las pocas investigaciones académicas han enfrentado obstáculos institucionales sistemáticos. La Francia de posguerra construyó cuidadosamente una narrativa de liberación civilizada que omitía completamente estos crímenes. Los Goumiers fueron celebrados en desfiles de victoria y condecorados por su servicio, mientras sus víctimas permanecían silenciadas por trauma, vergüenza e indiferencia oficial. Esta amnesia selectiva permitió que Francia mantuviera su imagen de potencia civilizadora sin confrontar las contradicciones de su propio imperialismo militar. Los niños nacidos de estas violaciones, conocidos como enfants de la guerre, crecieron sin identidad paterna y frecuentemente abandonados por madres incapaces de procesar el trauma.
Muchos fueron dados en adopción o criados en orfanatos, creando otra generación de víctimas silenciosas de crímenes que oficialmente nunca ocurrieron. Tropas de Estados Unidos, el mercado sexual de la posguerra. La máquina de propaganda estadounidense había vendido al mundo la imagen del GI como liberador democrático, el soldado ciudadano que traía libertad y valores americanos a Europa. Esta narrativa, reforzada por Hollywood y medios masivos, ocultaba una realidad mucho más compleja. Miles de soldados estadounidenses cometieron crímenes sexuales que contradicen frontalmente la imagen heroica oficial, revelando las tensiones entre ideales declarados y comportamiento real bajo ocupación militar. El caso estadounidense presenta características únicas que lo distinguen de otros ejércitos. Mientras los soviéticos violaban por venganza institucionalizada y las tropas coloniales por sadismo ritualizado, los soldados americanos desarrollaron un sistema de coerción sexual aparentemente más civilizado, pero igualmente devastador. El intercambio de supervivencia por sexo en una economía de ocupación donde ellos controlaban todos los recursos vitales. La política de no fraternización creó las condiciones perfectas para el abuso sistemático. Oficialmente, los soldados no podían relacionarse con alemanes. En la práctica, esta prohibición se aplicaba selectivamente. Los encuentros sexuales continuaron masivamente, pero las mujeres alemanas perdieron cualquier protección legal al ser criminalizadas como colaboradoras si denunciaban abusos. El sistema funcionaba con brutal simplicidad. Los soldados americanos controlaban la distribución de alimentos, medicinas, permisos de viaje, empleos y todos los recursos necesarios para la supervivencia en una Alemania devastada. Las mujeres alemanas, muchas viudas con hijos hambrientos, enfrentaban una elección imposible: intercambiar sexo por supervivencia o ver morir a sus familias. Margaret Fisher, viuda de 34 años con 3 hijos, describió décadas después cómo funcionaba el sistema. El sargento Johnson controlaba las raciones de nuestro distrito. Me dijo claramente que si quería alimentos para mis hijos, tenía que ser amable con él. No era violación en el sentido clásico, pero tampoco era elección real. Mis hijos se morían de hambre. Un informe del US Army Military Government in Germany, fechado en abril de 1946, reconocía en términos diplomáticos que la dependencia económica extrema de la población civil alemana ha generado relaciones de poder que, en ciertos casos, pueden ser objeto de abuso impropio por parte de personal militar. Los archivos militares estadounidenses, parcialmente desclasificados en los años 1990, revelan que el alto mando era plenamente consciente de estos arreglos. Un memorándum del general Lucius Clay reconoce que relaciones transaccionales entre personal militar y mujeres alemanas se han vuelto sistemáticas y problemáticas. Sin embargo, la respuesta no fue detener los abusos, sino evitar escándalos públicos. El racismo estructural del ejército estadounidense se manifestó brutalmente en el tratamiento de crímenes sexuales. Soldados afroamericanos eran juzgados, condenados y ejecutados con frecuencia desproporcionada, mientras que soldados blancos que cometían crímenes idénticos recibían penas menores o quedaban impunes. Entre 1944 y 1946, 79 soldados fueron ejecutados por violación en el teatro europeo. 75 eran afroamericanos. El caso del soldado James Henderson ilustra esta discriminación. Henderson, afroamericano, fue ejecutado por violar a una mujer alemana basándose únicamente en su testimonio, sin evidencia física. El mismo día, el soldado blanco Robert Mills fue declarado no culpable de violación múltiple a pesar de evidencia médica contundente. El fiscal militar explicó que Mills había estado bajo estrés combat extremo. En 2014, el Archivo Nacional de Estados Unidos publicó un lote de documentos titulado Disciplinary Actions in Post-War Europe, que incluía 239 casos previamente clasificados de coerción sexual, muchos de los cuales involucraban manipulación de pruebas, testigos ignorados o fallos deliberadamente sesgados. Los métodos de coerción estadounidenses fueron más sutiles pero igualmente efectivos que la violencia directa. Los soldados desarrollaron sistemas elaborados de chantaje sexual, controlaban empleos en bases militares, permisos para viajar entre zonas de ocupación, acceso a atención médica y licencias comerciales.
Las mujeres alemanas que necesitaban cualquiera de estos servicios enfrentaban demandas sexuales rutinarias. Un informe confidencial del inspector general del ejército, fechado en agosto de 1946, documentaba que intercambios sexuales por favores administrativos se han convertido en práctica generalizada en múltiples comandos. El documento, clasificado durante 50 años, reconocía que estas prácticas constituyen coerción sexual sistemática, pero recomendaba solamente mayor discreción por parte del personal involucrado. Los registros del Congressional Committee on Military Affairs de 1947 también evidencian que, aunque varios senadores solicitaron una investigación sobre conducta impropia en Alemania, las peticiones fueron archivadas bajo razones de seguridad nacional. Las víctimas estadounidenses enfrentaron estigmatización única. A diferencia de mujeres violadas por enemigos, aquellas abusadas por liberadores eran culpabilizadas por colaboración voluntaria. Sus propias comunidades las rechazaban como putas de los americanos, mientras que las autoridades de ocupación las etiquetaban como mujeres de mala reputación que habían seducido a soldados inocentes. Ruth Ackerman tenía 17 años cuando fue violada por 3 soldados americanos en Múnich. Me detuvieron por caminar después del toque de queda, recordaba. Me llevaron a una casa abandonada y me violaron toda la noche. Cuando traté de denunciar, me dijeron que yo había tentado a los soldados y que podía ser arrestada por prostitución. Nunca volví a hablar del tema. El sistema judicial militar estadounidense desarrolló mecanismos sofisticados para minimizar estos crímenes. Los casos eran rutinariamente reclasificados de violación a conducta indecente, de asalto sexual a fraternización no autorizada. Esta manipulación estadística permitía mantener cifras oficiales bajas mientras la realidad en terreno seguía siendo devastadora. Los archivos del Judge Advocate General revelan 11.040 casos oficiales de misconduct sexual cometidos por tropas estadounidenses en Alemania entre 1945 y 1947. Sin embargo, estos números representan únicamente casos reportados formalmente y procesados. La cifra real, incluyendo coerción sexual sistemática y casos no reportados, probablemente supera los 50.000 incidentes. La presión diplomática para mantener la imagen moral estadounidense durante la Guerra Fría resultó en encubrimiento sistemático. La administración Truman consideraba que reconocer crímenes sexuales masivos habría proporcionado munición invaluable a la propaganda soviética. Los casos que llegaban a conocimiento público eran rápidamente archivados, minimizados o explicados como aberraciones individuales. Hollywood jugó un papel crucial en perpetuar la narrativa heroica. Películas sobre la ocupación mostraban exclusivamente soldados americanos como libertadores benevolentes, mientras que las historias de víctimas alemanas eran sistemáticamente excluidas. Esta mitología cultural se volvió tan poderosa que incluso las propias víctimas internalizaron culpa por haber sido abusadas por los buenos. Los niños nacidos de estas relaciones coercitivas, estimados en al menos 8.000, crecieron en un limbo legal y social. Oficialmente eran niños de la liberación, símbolos del renacimiento democrático alemán. En realidad, muchos fueron productos de violación sistemática, criados por madres traumatizadas que no podían procesar lo ocurrido sin cuestionar toda la narrativa de liberación aliada. El Reino Unido, la guerra que nunca llegó a los archivos. El silencio británico sobre crímenes sexuales durante la ocupación de Alemania no fue accidental, sino artísticamente diseñado. Mientras otros aliados dejaron rastros documentales de sus abusos, el sistema británico desarrolló el encubrimiento más sofisticado y exitoso de la guerra. La supuesta superioridad moral británica no residía en mejor comportamiento, sino en superior capacidad de ocultación. El método británico difería radicalmente de otros ejércitos. No hubo violaciones masivas como las soviéticas, ni sadismo ritualizado como el de tropas coloniales francesas, ni sistemas de coerción como los estadounidenses. Los crímenes británicos fueron más selectivos, individualizados y cuidadosamente encubiertos desde el momento de su comisión. La estructura de clases del ejército británico creó dinámicas únicas de abuso sexual. Los oficiales, educados en public schools y universidades de élite, rara vez participaron directamente en violaciones.
Los crímenes fueron cometidos principalmente por soldados de clases trabajadoras, especialmente tropas coloniales del Caribe y Asia, creando una conveniencia doble para el encubrimiento. Protegía tanto la reputación institucional como los privilegios de clase. El sistema judicial militar británico desarrolló técnicas de ocultación que otros ejércitos envidiaron. Los casos de violación eran rutinariamente reclasificados como alteración del orden público o conducta impropia. Los testimonios de víctimas alemanas eran sistemáticamente desacreditados como propaganda enemiga o intentos de chantaje. Las evidencias médicas eran confiscadas o destruidas bajo pretextos de seguridad operacional. Major James Crawford Smith, del Cuerpo Jurídico Militar Británico, explicó la filosofía oficial en un memorándum de 1946. La reputación del imperio como fuerza civilizadora no puede ser comprometida por alegaciones de conducta impropia por parte de elementos subordinados. Todos los casos deben ser manejados con extrema discreción para evitar escándalos innecesarios. Archivos desclasificados del Judge Advocate General's Office revelan que entre 1945 y 1947 se realizaron más de 120 procedimientos disciplinarios contra soldados británicos por conducta sexual inapropiada, pero solo 11 llegaron a juicio formal, y en todos los casos los cargos fueron rebajados antes del veredicto. Estas cifras no reflejan ausencia de crímenes, sino una estrategia institucional de minimización jurídica. Los archivos disponibles, fragmentarios debido a políticas de clasificación excepcionales, sugieren que los crímenes británicos siguieron patrones geográficos específicos. Las violaciones se concentraron en zonas rurales de Schleswig-Holstein y Baja Sajonia, donde la supervisión militar era limitada y las víctimas tenían menos acceso a autoridades de denuncia. En Cell, un caso documentado involucró a soldados del regimiento de Yorkshire que establecieron lo que describieron como servicio de entretenimiento para oficiales de paso. Mujeres alemanas jóvenes eran reclutadas mediante promesas de trabajo en la base militar, luego retenidas en barracones y obligadas a proveer servicios sexuales. El caso fue descubierto solo cuando una víctima escapó y llegó a autoridades civiles alemanas. La respuesta institucional fue reveladora. En lugar de investigar y castigar a los responsables, el alto mando trasladó todo el regimiento a otra zona y clasificó el incidente como problema de disciplina interno resuelto satisfactoriamente. Las víctimas fueron amenazadas con arresto por asociación con personal militar enemigo si hablaban públicamente del caso. Las tropas coloniales británicas presentaron problemas especiales de encubrimiento. Soldados caribeños y asiáticos, sometidos a racismo sistemático dentro del propio ejército británico, descargaron frustraciones mediante violencia sexual contra mujeres alemanas. Los oficiales británicos, más preocupados por mantener jerarquías raciales que por proteger civiles alemanes, toleraron estos abusos como válvula de escape para tensiones raciales. En Hannover, un batallón de tropas caribeñas estableció lo que documentos internos describían como distrito de entretenimiento no oficial. Mujeres alemanas eran requisadas para servicios sexuales mediante sistema de turnos organizados. Los oficiales británicos conocían y toleraban el sistema, considerándolo preferible a problemas disciplinarios más serios entre tropas racialmente tensas. El brigadier Geoffrey Thompson, comandante regional, escribió en su diario personal: «Las tropas de color requieren ciertos arreglos para mantener moral y disciplina. Mejor que desahoguen con frauleins que causen problemas con nuestro personal. Es solución práctica a problema delicado». Una serie de informes internos del War Office, actualmente en The National Archives, UK, bajo clasificación especial, permanecen inaccesibles incluso tras solicitudes amparadas en la Freedom of Information Act. Algunos documentos llevan etiquetas de retención hasta 2070, indicando la sensibilidad persistente del tema. Los métodos de documentación británicos fueron únicamente sofisticados. A diferencia de otros ejércitos que archivaron evidencias comprometedoras, los británicos desarrollaron sistemas para evitar que existieran evidencias desde el inicio. Los reportes de violación eran tomados verbalmente pero nunca transcritos. Las víctimas eran disuadidas de presentar denuncias formales mediante intimidación burocrática.
Los médicos militares recibían instrucciones de no documentar lesiones que pudieran sugerir violencia sexual. El sistema de censura de Notice, vigente desde 1912, fue usado tras la guerra para disuadir a los medios británicos de cubrir incidentes negativos sobre las fuerzas de ocupación. Archivos del Cabinet Office muestran intercambios entre el Ministerio de Defensa y editores de diarios nacionales en los que se especificaban temas incompatibles con el interés nacional, entre ellos cualquier referencia a violaciones en Alemania. Esta ausencia de documentación fue posteriormente utilizada para demostrar que los crímenes no habían ocurrido. Historiadores oficiales británicos argumentaron durante décadas que la falta de archivos sobre violaciones probaba la disciplina superior de las tropas británicas, ignorando deliberadamente que esta ausencia resultaba de políticas de encubrimiento, no de ausencia de crímenes. Los testimonios de víctimas, recogidos décadas después por investigadores independientes, revelan patrones consistentes de violencia y posterior intimidación. Helen Richter, violada por soldados escoceses en 1945, recordaba: «Después del ataque, un oficial me dijo que si hablaba del incidente, sería arrestada por actividad antialiada. Me explicó que mi familia perdería raciones de comida y que podríamos ser expulsados de nuestra casa. El mensaje era claro: silencio o consecuencias». Tras la Conferencia de Londres de 1946, el Reino Unido y Estados Unidos firmaron directrices conjuntas para preservar el prestigio de las fuerzas aliadas en zonas ocupadas, lo que incluía instrucciones para reprimir denuncias formales, desincentivar investigaciones académicas y destruir informes médicos potencialmente comprometedores. El temor no era jurídico, sino propagandístico: evitar que la URSS explotara estos crímenes como herramienta de descrédito internacional. El contraste entre zonas urbanas y rurales fue especialmente marcado en el sector británico. En ciudades como Hamburgo y Bremen, donde la presencia de autoridades civiles y observadores internacionales era significativa, los crímenes sexuales fueron cuidadosamente evitados o inmediatamente encubiertos. En aldeas rurales, donde testigos eran limitados y víctimas fácilmente intimidadas, la violencia sexual fue más frecuente y brutal. La política británica de gradual germanización de la administración civil creó oportunidades adicionales para el encubrimiento. A medida que alemanes asumían posiciones administrativas locales, fueron cuidadosamente seleccionados por su disposición a cooperar con autoridades británicas y mantener silencio sobre incidentes pasados. Esta cooptación de élites locales aseguró complicidad alemana en el encubrimiento de crímenes británicos. Los archivos del Foreign Office, parcialmente desclasificados en los años 1990, revelan preocupación constante por mantener prestigio británico en Europa continental. Un memorándum de 1947 explica que alegaciones sobre misconduct militar podrían comprometer seriamente la posición británica en negociaciones de posguerra y deben ser manejadas con extrema discreción. El Pacto del Silencio, encubrimiento y negación oficial. La construcción del silencio oficial sobre crímenes sexuales aliados no fue fenómeno espontáneo, sino operación coordinada de ingeniería histórica. Las potencias victoriosas comprendieron inmediatamente que reconocer estas atrocidades habría destruido la narrativa fundamental de liberación moral que justificaba su victoria y legitimaba el nuevo orden internacional que estaban construyendo. El mecanismo de encubrimiento comenzó antes de que terminara la guerra. En febrero de 1945, mientras las violaciones masivas se desarrollaban en territorio alemán, los aliados ya coordinaban estrategias para controlar la información. Un memorándum conjunto de los servicios de inteligencia británico, estadounidense y francés establecía principios para manejo de información sensible que pudiera comprometer objetivos estratégicos aliados. Los juicios de Nuremberg representaron la primera gran prueba de esta estrategia de silencio. Los fiscales aliados poseían documentación extensa sobre violaciones masivas cometidas por sus propias tropas, incluyendo reportes médicos detallados, testimonios de testigos y confesiones de soldados. Sin embargo, desarrollaron una doctrina legal que excluía sistemáticamente estos crímenes del proceso. El fiscal jefe estadounidense, Robert Jackson, articuló la filosofía subyacente en una reunión cerrada.
Este tribunal existe para establecer la superioridad moral de los aliados sobre el nazismo. Incluir crímenes aliados no serviría a la justicia, sino que oscurecería la distinción fundamental entre civilización y barbarie que estamos tratando de establecer. Esta exclusión deliberada no fue oversight judicial, sino política calculada. Los crímenes sexuales aliados fueron reclasificados como incidentes disciplinarios internos, fuera de la jurisdicción internacional. Se creó así un precedente legal perverso. Los mismos actos constituían crímenes de guerra cuando los cometían alemanes, pero indisciplina militar cuando los perpetraban aliados. La manipulación de archivos alcanzó proporciones industriales. Cada potencia aliada desarrolló sistemas sofisticados para controlar, alterar o destruir evidencias comprometedoras. Los soviéticos simplemente clasificaron todo como secreto de Estado y trasladaron documentos a archivos inaccesibles en Moscú. Los occidentales emplearon métodos más sutiles pero igualmente efectivos. El sistema estadounidense fue paradigmático. El general Marshall emitió la Directiva 47-G en agosto de 1945, estableciendo que todos los reportes sobre misconduct sexual by Allied personnel serían automáticamente clasificados y transferidos a una unidad especial del Pentágono. Esta unidad, conocida como Historical Revision Section, tenía mandato explícito de proteger la reputación institucional mediante manejo apropiado de información sensible. La sección empleó técnicas sofisticadas de manipulación documental. Los reportes originales sobre violaciones eran editados para eliminar referencias específicas, reclasificados bajo categorías vagas como problemas disciplinarios y luego archivados en ubicaciones dispersas para dificultar investigaciones futuras. Los documentos más comprometedores eran simplemente destruidos, con registros de destrucción también clasificados. Francia desarrolló quizás el sistema más eficaz de eliminación de evidencias. El Service Historique de l'Armée de Terre estableció protocolos que requerían revisión de seguridad nacional para todos los documentos relacionados con tropas coloniales. En la práctica, esto significaba destrucción automática de cualquier material que pudiera sugerir comportamiento impropio por parte de soldados africanos bajo comando francés. El coronel Henri Seller, director del servicio, explicó la política en un memorándum de 1947. La grandeza de Francia depende de mantener la imagen de sus fuerzas armadas como instrumentos de civilización. Documentos que contradigan esta imagen no sirven al interés nacional y deben ser eliminados para evitar malentendidos futuros. El Reino Unido empleó métodos aún más sofisticados. En lugar de destruir documentos comprometedores, desarrollaron sistemas de clasificación perpetua que hacían imposible el acceso sin autorización del primer ministro. La Official Secrets Act fue interpretada de manera que cualquier investigación sobre comportamiento militar británico en Alemania constituía amenaza a la seguridad nacional. Los archivos del Cabinet Office revelan reuniones secretas entre 1946 y 1948, donde ministros discutían manejo a largo plazo de información sensible sobre ocupación. Winston Churchill, entonces líder de la oposición, advirtió que revelaciones sobre misconduct militar podrían ser explotadas por enemigos del imperio y deben ser protegidas mediante clasificación permanente. Una instrucción interna del Ministerio de Defensa británico en 1949 ordenaba que cualquier documento que hiciera referencia directa a agresiones sexuales por parte de tropas británicas debía ser retirado de circulación y reenviado a los archivos nacionales solo bajo la condición de ser sellado por 75 años. Este tipo de medidas prolongó deliberadamente el acceso público a evidencia que habría permitido investigar con mayor claridad la extensión del problema. La coordinación internacional del encubrimiento se formalizó a través de acuerdos secretos entre las potencias aliadas. El Protocolo de Londres de 1947, clasificado hasta 1997, establecía procedimientos estándar para manejo de información histórica sensible que pudiera afectar relaciones aliadas o comprometer objetivos estratégicos compartidos. Este protocolo creó mecanismos de consulta mutua antes de desclasificar cualquier documento relacionado con comportamiento militar durante la ocupación. En la práctica,
Significaba que cada potencia tenía poder de veto sobre revelaciones que pudieran ser embarazosas para cualquier aliado. El resultado fue silencio coordinado que perduró décadas. Incluso en el terreno se aplicaron instrucciones para suprimir denuncias civiles. Un memorándum estadounidense de la Oficina de Asuntos Civiles en Stuttgart, 1946, ordenaba a las autoridades militares ignorar quejas de civiles alemanes por falta de objetividad cultural y sugería redirigir esas denuncias hacia canales internos donde, se especificaba, no debían quedar registros oficiales si no había testigos militares. La manipulación se extendió también a la narrativa académica emergente. Las universidades que recibían financiamiento gubernamental para investigación histórica eran sutilmente dirigidas hacia temas apropiados. Proyectos sobre crímenes nazis recibían apoyo generoso, mientras que investigaciones sobre comportamiento aliado enfrentaban obstáculos burocráticos y financieros. El profesor James Davidson, historiador en Cambridge que intentó investigar crímenes británicos en 1952, describió las presiones que enfrentó. Mi propuesta de investigación fue rechazada por no servir al interés público. Colegas me advirtieron que persistir podría afectar mi carrera académica. El mensaje era claro, algunos temas estaban fuera de límites. En Alemania Occidental, los programas de historia moderna impulsados por universidades regionales fueron evaluados periódicamente por comités mixtos alemanes aliados. Estos comités podían vetar proyectos considerados políticamente inoportunos. En 1953, la Universidad de Heidelberg archivó una tesis doctoral sobre violencia sexual en el periodo de ocupación tras recibir advertencias diplomáticas de la embajada estadounidense. La prensa también fue cuidadosamente manejada. Los editores de periódicos principales recibían briefings regulares de servicios de inteligencia sobre líneas editoriales apropiadas respecto a temas de ocupación. Las historias sobre crímenes aliados eran sistemáticamente desalentadas como no newsworthy o potencialmente divisivas para unidad nacional. Lord Beaverbrook, propietario del Daily Express, explicó la política en una reunión editorial de 1948. Nuestro papel es construir moral nacional, no sembrar dudas sobre nuestros héroes de guerra. Las historias que manchan la reputación de nuestras fuerzas armadas no sirven al interés público sin importar su veracidad. Los programas radiales de posguerra también fueron filtrados. En la zona de ocupación británica, la BBC y otras emisoras bajo supervisión aliada tenían instrucciones de evitar todo contenido que pudiera reforzar sentimientos revanchistas o cuestionar la liberación. En el archivo de Broadcasting House existen borradores censurados de programas documentales sobre la posguerra alemana. La complicidad alemana añadió otra dimensión al encubrimiento. Las nuevas autoridades alemanas occidentales, dependientes de apoyo aliado para reconstrucción y legitimidad política, evitaron sistemáticamente cualquier denuncia que pudiera complicar relaciones con los ocupantes. Las víctimas fueron silenciadas no solo por sus agresores, sino por sus propios gobiernos. Konrad Adenauer estableció políticas explícitas de no confrontación con autoridades aliadas sobre incidentes pasados. Su gobierno instruyó a autoridades locales para evitar investigaciones o declaraciones públicas que pudieran crear tensiones diplomáticas innecesarias. Las víctimas alemanas fueron sacrificadas en el altar de la reintegración occidental. Los medios de comunicación alemanes, controlados por licencias aliadas, siguieron líneas editoriales que excluían sistemáticamente referencias a crímenes sexuales cometidos por fuerzas ocupantes. Las pocas menciones que aparecían eran inmediatamente censuradas, con amenazas de revocación de licencias para publicaciones que persistieran en propaganda antialiada. Las organizaciones de víctimas que intentaron formarse fueron sistemáticamente disuadidas o desmanteladas. Grupos de mujeres que buscaban reconocimiento o compensación por abusos sufridos enfrentaron intimidación legal, exclusión social y amenazas de procesamiento por actividades subversivas. El aislamiento de las víctimas fue deliberado y efectivo. La construcción de la narrativa heroica aliada se volvió industria en sí misma. Hollywood, financiado parcialmente por fondos del Plan Marshall, produjo docenas de películas que glorificaban la liberación aliada mientras omitían sistemáticamente cualquier referencia a crímenes cometidos por las fuerzas libertadoras.
Esta mitología cultural se volvió tan poderosa que incluso las víctimas internalizaron culpa por haber sido abusadas por los buenos. Los archivos de la CIA, desclasificados en los años 1990, revelan operaciones psicológicas diseñadas específicamente para reforzar narrativas positivas sobre liberación aliada y contrarrestar propaganda soviética sobre crímenes occidentales. Estas operaciones incluían financiamiento secreto de libros, películas y programas educativos que promovían la imagen heroica de fuerzas aliadas. La Guerra Fría proporcionó justificación adicional para mantener el silencio. Cualquier revelación sobre crímenes aliados habría sido inmediatamente explotada por la propaganda soviética para cuestionar la superioridad moral occidental. Los crímenes sexuales se convirtieron en secretos de seguridad nacional, protegidos por la misma lógica que protegía planes nucleares o operaciones de inteligencia. Las pocas voces que intentaron romper el silencio fueron sistemáticamente desacreditadas. Académicos, periodistas o activistas que investigaban estos temas eran etiquetados como simpatizantes comunistas, revisionistas históricos o simplemente antipatrióticos. Sus carreras eran destruidas, sus investigaciones desfinanciadas y sus descubrimientos marginalizados. El doctor Wilhelm Hoffmann, médico alemán que documentó casos de violación en su hospital de Múnich, intentó publicar sus hallazgos en 1952. Su manuscrito fue confiscado por autoridades de ocupación. Él fue arrestado por posesión de material clasificado y pasó 6 meses en prisión. Tras su liberación, nunca volvió a mencionar el tema públicamente. El derrumbe del Tercer Reich. La destrucción del orden alemán en 1945 no fue simplemente colapso militar, sino desintegración total de los fundamentos civilizatorios que habían regido la sociedad europea durante siglos. Lo que se desarrolló en territorio alemán entre enero y mayo de 1945 trascendió la guerra convencional para convertirse en laboratorio de supervivencia humana, donde las reglas más básicas de protección civil fueron suspendidas indefinidamente. El vacío de autoridad que emergió tras el colapso nazi fue único en la historia europea moderna. A diferencia de otros países ocupados donde estructuras civiles continuaron funcionando bajo supervisión militar extranjera, en Alemania estas estructuras fueron deliberadamente destruidas o abandonadas. El resultado fue anarquía total en vastas regiones donde ninguna institución protegía a la población civil. Las mujeres alemanas enfrentaron una situación sin precedentes históricos. Quedaron completamente desprotegidas en medio de múltiples ejércitos extranjeros que operaban con diferentes códigos de conducta, distintos niveles de disciplina y diversas actitudes hacia la población civil. Esta desprotección no fue accidental, sino resultado de políticas deliberadas de las potencias aliadas que consideraron que los civiles alemanes no merecían las protecciones normalmente acordadas a poblaciones ocupadas. La Convención de Ginebra de 1929, que establecía protecciones básicas para civiles en territorio ocupado, fue interpretada de manera que excluía específicamente a alemanes. Un memorándum del Departamento de Estado estadounidense de febrero de 1945 establecía que la población civil alemana no goza de protecciones convencionales debido a la naturaleza criminal del régimen nazi y la complicidad civil en crímenes de guerra. Esta exclusión legal creó terra nullius moral, donde cualquier acto contra civiles alemanes podía ser justificado como castigo colectivo por los crímenes nazis. Las mujeres alemanas se convirtieron en las víctimas principales de esta lógica, siendo consideradas cómplices pasivas del nazismo y, por tanto, objetivos legítimos de venganza sexual. El colapso logístico alemán creó condiciones adicionales que facilitaron la violencia sexual masiva. Los sistemas de distribución de alimentos colapsaron completamente, dejando a millones de personas dependientes de soldados extranjeros para supervivencia básica. Esta dependencia absoluta convirtió el sexo en moneda de supervivencia, normalizando transacciones que en circunstancias normales habrían sido claramente identificadas como violación. Maria Steinberg, viuda con 4 hijos en Berlín, describió la economía de supervivencia que emergió. Los soldados rusos controlaban el agua potable en nuestro distrito. Mis hijos se morían de sed. El sargento me dijo que podía tener agua si era amable con él. ¿Era violación? ¿Era supervivencia?
La línea desapareció cuando tus hijos están muriendo. Los desplazamientos masivos de población crearon oportunidades adicionales para la violencia sexual. Más de 12 millones de alemanes fueron expulsados de territorios orientales en condiciones que violaban todas las normas civilizadas de transferencia poblacional. Estas columnas de refugiados, compuestas principalmente por mujeres, niños y ancianos, fueron sistemáticamente atacadas durante su tránsito. Las carreteras alemanas se convirtieron en zonas de caza libre, donde soldados de múltiples nacionalidades interceptaban columnas de refugiados para seleccionar víctimas. Las mujeres más jóvenes eran frecuentemente separadas de sus familias y nunca volvían a ser vistas. Las que sobrevivían llegaban a destinos occidentales con traumas tan severos que muchas nunca pudieron hablar de sus experiencias. Los campos de refugiados establecidos por autoridades aliadas se convirtieron en mercados sexuales informales donde administradores, guardias y personal de apoyo explotaban rutinariamente a mujeres desesperadas. Un informe de la Cruz Roja de 1946 documentaba que relaciones transaccionales entre personal de campos y mujeres refugiadas se han vuelto sistemáticas y problemáticas en múltiples instalaciones. El colapso del sistema de salud alemán eliminó protecciones adicionales para víctimas de violencia sexual. Hospitales fueron bombardeados, médicos huyeron o fueron arrestados y medicamentos desaparecieron. Las mujeres violadas frecuentemente no recibían atención médica, resultando en infecciones, embarazos no deseados y traumas físicos permanentes. Dr. Hermann Stiev, ginecólogo en Berlín que permaneció durante la ocupación, documentó la crisis médica resultante. Recibíamos entre 50 y 100 mujeres diariamente con lesiones por violación sexual. No teníamos anestesia, antibióticos o equipo quirúrgico básico. Muchas mujeres morían de infecciones que en tiempos normales habrían sido fácilmente tratables. Las estructuras familiares alemanas colapsaron bajo el peso de muerte, desplazamiento y trauma sexual masivo. Millones de mujeres quedaron viudas, huérfanas o separadas de sus familias. Sin redes de apoyo tradicionales y enfrentando supervivencia diaria, fueron especialmente vulnerables a explotación sexual por parte de cualquier hombre con acceso a recursos básicos. La ausencia de sistema judicial funcional eliminó cualquier posibilidad de justicia para víctimas de violencia sexual. No existían policías alemanes para recibir denuncias, fiscales para procesar casos o jueces para impartir justicia. Los tribunales militares aliados tenían jurisdicción solo sobre sus propias tropas y rara vez procesaron casos de violencia sexual contra alemanas. Esta impunidad legal fue deliberadamente mantenida por autoridades aliadas que consideraron que procesar sistemáticamente crímenes sexuales contra alemanas habría socavado la moral de sus tropas y complicado la ocupación. La justicia para víctimas alemanas fue sacrificada en el altar de conveniencia militar. Las comunidades alemanas desarrollaron mecanismos de supervivencia que frecuentemente victimizaron adicionalmente a mujeres violadas. El estigma social contra víctimas de violencia sexual se intensificó en contextos donde recursos escasos creaban competencia feroz. Las mujeres marcadas por asociación sexual con soldados enemigos eran frecuentemente excluidas de redes de apoyo comunitario. Este estigma fue particularmente cruel para mujeres que habían intercambiado sexo por supervivencia familiar. Comunidades alemanas las culpabilizaban por prostitución mientras simultáneamente dependían de recursos que estas mujeres obtenían mediante sacrificio sexual. La hipocresía social añadió humillación a trauma ya devastador. Los niños nacidos de violaciones enfrentaron rechazo familiar y social que perpetuó el trauma transgeneracionalmente. Estimados conservadores sugieren que al menos 200.000 niños nacieron como resultado de violaciones por soldados aliados. Muchos fueron abandonados, dados en adopción o criados por madres incapaces de procesar sus propios traumas. La destrucción física de Alemania eliminó espacios seguros donde mujeres pudieran refugiarse de violencia sexual. Ciudades bombardeadas ofrecían innumerables locaciones aisladas donde crímenes podían ser cometidos sin testigos. Casas destruidas, fábricas abandonadas y ruinas urbanas se convirtieron en escenarios de violencia sexual que la devastación física hacía prácticamente inevitable. Aunque la documentación es fragmentaria,
Algunos investigadores han señalado que instituciones religiosas como conventos y hospitales católicos no estuvieron exentas de este tipo de violencia. Testimonios recogidos por autores como Anthony Beevor sugieren que, en zonas rurales, algunas monjas y enfermeras fueron agredidas durante redadas sin supervisión. Estas agresiones rara vez fueron denunciadas o registradas por las autoridades de ocupación. Asimismo, estudios sobre la expulsión de alemanes del este documentan numerosos casos de violencia sexual durante el tránsito. Aunque no se puede confirmar una estructura de secuestro sistemático, se han reportado múltiples desapariciones de mujeres jóvenes en los registros de comités de refugiados entre 1945 y 1946. Las ruinas urbanas también sirvieron como escenario persistente de crímenes, especialmente durante la noche. Algunas áreas eran evitadas por los propios residentes alemanes que conocían su reputación como zonas de riesgo. La falta de alumbrado, autoridad y vigilancia convirtió estos espacios en puntos ciegos de impunidad. Aunque no existen archivos formales que documenten abortos forzados en hospitales militares aliados, sí se han conservado algunos testimonios de mujeres que aseguran haber sido intervenidas médicamente sin su consentimiento. Estas intervenciones, según denuncias aisladas, se justificaban como medidas profilácticas ante el colapso sanitario generalizado, pero dejaron secuelas físicas y psicológicas severas. Estas prácticas, mal documentadas y escasamente reconocidas, no fueron masivas ni necesariamente sistemáticas, pero sí revelan una dimensión adicional del sufrimiento femenino en la Alemania derrotada, la de una violencia médica, simbólica y social ejercida sobre cuerpos ya devastados por la guerra. El trauma colectivo resultante de esta experiencia marcó permanentemente la psique alemana de posguerra. Una generación entera de mujeres creció con traumas sexuales no tratados, creando patrones de silencio, shame y disfunción familiar que persistieron durante décadas. La recuperación psicológica nacional fue obstaculizada por la inhabilidad de procesar públicamente estos traumas debido a políticas de silencio impuestas por ocupantes y posteriormente mantenidas por autoridades alemanas. La reconstrucción alemana occidental se construyó literalmente sobre los cuerpos traumatizados de mujeres cuyas experiencias fueron sistemáticamente excluidas de la narrativa nacional. El milagro económico alemán emergió de una sociedad que había reprimido masivamente traumas sexuales sin resolverlos, creando tensiones psicológicas que influirían sutilmente en el desarrollo social alemán durante generaciones.